¿Qué tal? Yo soy Cristian Eduardo Cruz Rodríguez, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Complejo Regional Sur en la licenciatura de Nutrición Clínica. El día de hoy yo haré una presentación acerca de Cornerstones of Toxicology o Piedras Angulares de la Toxicología. Este es un artículo publicado de Wallace Ace and Darlene Dixon, publicado en enero de 2017. Imagínate por un momento que eres un humano primitivo hace miles de años. Tienes hambre, encuentras una planta que nunca has visto y te enfrentas a una decisión, que puede ser de vida o muerte. ¿La comes o no? Esta situación parece simple. Es en realidad el origen de la toxicología, la disciplina científica más antigua de la humanidad. Nuestros ancestros, a través de ensayo y error, muchas veces pagando con enfermedad o incluso la muerte, fueron los primeros toxicólogos de la historia. Observaban, documentaban y transmitían conocimiento sobre qué plantas curaban y cuáles mataban. Era conocimiento de supervivencia puro. Pero aquí viene lo fascinante. Desde esos tiempos remotos hasta hoy, la humanidad ha mantenido una visión muy simplista de dividir las sustancias en dos categorías, las buenas y las malas. Sin embargo, como veremos hoy, la realidad es mucho más compleja. La toxicología moderna nos enseña que no existen sustancias buenas o malas, sino que todo depende de tres factores que son las piedras angulares de esta ciencia. La toxicología ha evolucionado de ser una herramienta para identificar venenos mortales a convertirse en una ciencia que nos permite entender cómo usar las sustancias químicas como herramientas terapéuticas. Pasamos literalmente de asesinos a sanadores, y esta transformación es lo que hace que la toxicología sea tan relevante para nosotros. Un médico suizo llamado Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim, o como se le conoce Paracelso, revolucionó para siempre nuestra comprensión de los venenos con una frase que cambió el mundo. Todo es veneno y nada existe sin veneno. Solo la dosis permite que algo no sea venenoso. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa que el agua, esa sustancia que consideramos esencial para la vida, puede matarte si bebes demasiada. De hecho, hay casos documentados de personas que murieron por intoxicación hídrica después de beber más de 6 litros de agua en pocas horas. Sus células cerebrales se hincharon tanto que causaron la muerte. Por otro lado, tenemos sustancias que tradicionalmente consideramos tóxicas, pero que en la dosis correcta salvan vidas. Piensa en una planta que se llama Digitalis, una de las plantas más venenosas de Europa. En dosis altas causa arritmias cardíacas fatales, pero en dosis precisas y controladas, la digoxina derivada de esta planta ha salvado millones de vidas tratando la insuficiencia cardíaca. Este principio de Paracelso es fundamental para nosotros como nutricionistas, porque nos enfrentamos constantemente a la pregunta ¿cuánto es seguro? Piensa en las vitaminas. La vitamina A es esencial para la visión y el sistema inmune, pero en dosis altas puede causar hepatotoxicidad severa. La vitamina D es crucial para los huesos, pero su exceso puede provocar hipercalcemia y daño renal. El concepto moderno va más allá, no solo importa la cantidad, sino también el momento de la exposición. Y esto nos va a llevar a la primer piedra angular de la toxicología, que nos dice que la dosis importa, pero hay algo más sutil y crucial. El tiempo también importa. No es lo mismo consumir una sustancia durante el embarazo que durante la adolescencia. No es lo mismo una exposición aguda que una crónica. Para entender esto, tenemos que hablar de las curvas dosis-respuesta. Imagina una gráfica donde tienes la dosis de una sustancia y el efecto biológico. La relación entre estos dos no siempre es lineal. A veces tenemos efectos umbral donde no pasa nada hasta cierta dosis y luego el efecto se dispara dramáticamente. Otras veces tenemos efectos que siguen una curva donde pequeños aumentos en dosis producen grandes cambios en respuesta. Pero aquí viene lo crucial. Estas curvas pueden cambiar completamente dependiendo del momento de la exposición. Un ejemplo perfecto son los disruptores endocrinos. Una exposición a ciertos químicos durante el desarrollo fetal puede tener efectos que no se manifiestan hasta décadas después, mientras que la misma exposición en un adulto podría no tener efectos observables.
Ahora te quiero contar una de las historias más fascinantes de la toxicología moderna, que ilustra perfectamente cómo la dosis transforma un veneno mortal en un medicamento salvador. El Clostridium botulinum es una bacteria que vive en el suelo y produce la sustancia más tóxica conocida por la humanidad. Para que tengas una idea de su potencia, es 40 millones de veces más tóxica que el cianuro. Una cantidad microscópica apenas de 0.000 miligramos por kilogramo de peso corporal puede matarte. Esta toxina causa botulismo, una enfermedad que paraliza todos los músculos del cuerpo. Las víctimas permanecen conscientes mientras su cuerpo deja de responder, hasta que finalmente los músculos respiratorios se paralizan y mueren. Pero aquí viene lo increíble: esa misma toxina purificada y administrada en dosis muy pequeñas se ha convertido en uno de los medicamentos más versátiles de la medicina moderna. La conocemos como Botox. ¿Cómo funciona? La toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. En dosis letales, esto paraliza todo el cuerpo, pero en dosis microscópicas aplicadas localmente solo relaja músculos específicos. Hoy usamos Botox para tratar migrañas crónicas, vejiga hiperactiva, sudoración excesiva, espasticidad en pacientes con parálisis cerebral y sí, también para fines cosméticos. La misma sustancia que puede matar se ha convertido en una herramienta terapéutica invaluable. Ahora, si el Botox nos enseña sobre la importancia de la dosis, la talidomida nos da una lección brutal sobre la importancia del momento. En los años 50 la talidomida se desarrolló como un sedante suave. Era considerada tan segura que se vendía sin receta como tratamiento para el insomnio y las náuseas matutinas del embarazo. Los estudios de toxicidad mostraban que era prácticamente imposible tener una sobredosis letal. Parecía el medicamento perfecto. Pero entonces comenzaron a nacer bebés con focomelia, una malformación severa donde las extremidades no se desarrollaban normalmente. Los brazos y piernas aparecían como pequeños apéndices unidos directamente al torso, como unas aletas de foca. Entonces, lo que descubrieron los científicos fue revolucionario para la toxicología. La talidomida solo era teratogénica durante una ventana muy específica del desarrollo fetal, entre los días 20 y 36 de gestación, exactamente cuando se forman las extremidades. Si una mujer tomaba antes o después de este periodo no había problemas, pero durante esas 2 semanas críticas el medicamento seguro se convertía en un agente devastador. Esto nos enseñó que en toxicología existe el concepto de ventanas críticas de susceptibilidad. Durante ciertos periodos del desarrollo somos extraordinariamente vulnerables a ciertos agentes. La segunda piedra angular nos explica: no todas las personas responden igual a las mismas sustancias. Piensa en tu círculo de amigos. Seguramente conoces a alguien que puede beber café hasta tarde sin que le afecte su sueño, mientras que tú, con una taza de café después de las 7 ya no puedes dormir. O alguien que puede comer cualquier cosa sin subir de peso, mientras que tú, solo mirando un pastel, ya sientes que engordas. Bueno, pues estas diferencias no son causales, tienen bases moleculares específicas que la toxicología ha ayudado a desentrañar. Nuestro código genético individual determina cómo metabolizamos diferentes sustancias, qué tan eficientemente las eliminamos del cuerpo y qué tan sensibles somos a sus efectos. Pero la variabilidad individual va más allá de la genética, también incluye factores como la edad, el género, el estado nutricional, incluso los medicamentos que estamos tomando al mismo tiempo. Ahora quiero que hablemos de los poliformismos genéticos, porque aquí es donde la toxicología se encuentra con la nutrición. Un poliformismo es esencialmente una versión diferente de un gen que encontramos en al menos 1% de la población. Son como diferentes ediciones de un mismo libro. La historia es básicamente la misma, pero algunos detalles pueden cambiar dramáticamente el resultado final. Imagina que tu cuerpo es una fábrica. Tienes diferentes departamentos, órganos y diferentes trabajadores, enzimas, que procesan las sustancias que entran. Ahora imagina que algunos de estos trabajadores tienen variantes genéticas que los hacen trabajar más lento, más rápido o de manera completamente diferente. Esto es exactamente lo que sucede con los poliformismos.
Un ejemplo perfecto es el sistema del citocromo P450, una familia de enzimas que metaboliza la mayoría de los medicamentos y muchos componentes de los alimentos. Algunas personas tienen variantes genéticas que hacen que estas enzimas trabajen súper rápido y otras tienen versiones que trabajen muy lento. La mayoría están en el medio. Significa que si eres un metabolizador pobre de esta cierta enzima, un medicamento podría acumularse en tu cuerpo a niveles tóxicos, incluso en dosis normales. Por el contrario, si eres un metabolizador ultra rápido, podría necesitar dosis mucho mayores para obtener el efecto terapéutico. Parte de la fenilcetonuria. Por ejemplo, un bebé que nació aparentemente normal, pero que sin saberlo llevaba en su código genético una condición que podría convertir algo tan básico como la proteína de la leche en un veneno para su cerebro. Este bebé tiene fenilcetonuria o PKU por sus siglas en inglés. Esta condición, que afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 bebés, es uno de los ejemplos más dramáticos de cómo la genética puede transformar un nutriente esencial en una sustancia tóxica. El resultado es que la fenilalanina se acumula en el cuerpo y el cerebro a niveles tóxicos. Si no se trata, causa retraso mental severo, convulsiones, problemas de comportamiento, trastorno de la piel y un olor corporal característico. Básicamente, un aminoácido esencial se convierte en un neurotóxico. Esta condición es completamente tratable con nutrición. Los bebés con PKU pueden tener vidas completamente normales si siguen una dieta estrictamente controlada en fenilalanina desde el crecimiento. Esto significa evitar carnes, pescados, huevos, productos lácteos, nueces y muchos otros alimentos ricos en proteínas, pero suplementando con fórmulas especiales que proporcionan todos los otros aminoácidos necesarios. Algo muy importante son las diferencias de edad. La edad no es solo un número en toxicología, es un factor determinante que puede cambiar completamente cómo respondemos a las sustancias químicas. Comencemos por los bebés. Su sistema inmunitario aún está desarrollándose, sus enzimas hepáticas no han madurado completamente y sus riñones no filtran con la eficiencia de un adulto. Esto significa que sustancias que son perfectamente seguras para mí pueden ser peligrosas para un bebé. Pero las diferencias por edad no terminan en la infancia. Considera a las personas mayores. Tienen función hepática y renal disminuida, cambios en la composición corporal y frecuentemente toman múltiples medicamentos que pueden interactuar entre sí. Hay un estudio fascinante con diclorodifenil tricloroetano o DDT, donde en ratas, que ilustra perfectamente este ejemplo, la dosis letal 50 del DDT en ratas jóvenes es mayor a 4.000 miligramos por kilogramo, pero en ratas adultas de 1 año de edad, esa misma dosis letal cae dramáticamente a 225 miligramos por kilogramo. La misma sustancia, la misma especie, pero una vulnerabilidad completamente diferente, basada solo en la edad. La tercera piedra angular de la toxicología nos revela una verdad fundamental: lo que entra en nuestro cuerpo no es necesariamente lo que sale. Esta transformación se llama biotransformación o metabolismo. La mayoría de las veces este proceso tiene un objetivo muy claro: hacer que sean más fáciles de eliminar del cuerpo. Es como si tu cuerpo dijera: esta molécula es demasiado pegajosa, la voy a hacer más resbaladiza para poder sacarla por la orina. Para lograr esto, el cuerpo generalmente hace que las moléculas sean más polares, más solubles en agua. Es un proceso que ocurre principalmente en 2 fases. En la fase 1 tenemos reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. En la fase 2 tenemos reacciones de conjugación, donde se agregan grupos químicos que hacen a las moléculas aún más solubles. Pero ahí viene lo interesante: a veces este proceso de desintoxicación puede crear metabolitos que son más tóxicos que la sustancia original. Esto le llamamos bioactivación. Déjame contarte una historia que ilustra perfectamente cómo nuestro cuerpo, en su intento de protegernos, a su vez nos traiciona. Es la historia de cloroformo, una sustancia que alguna vez se usó como anestésico en cirugías. El cloroformo en sí no es extremadamente tóxico,
puede estar expuesto a pequeñas cantidades sin mayor problema. Pero cuando llega al hígado, las enzimas del citocromo P450 lo oxidan y lo convierten en fósgeno, un gas que se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial. El fósgeno es devastador para los pulmones, causa edema pulmonar severo que puede ser fatal. Irónicamente es el intento del cuerpo de eliminar el cloroformo lo que crea el verdadero peligro. Este fenómeno se llama bioactivación y es más común de lo que podrías pensar. Muchos carcinógenos, por ejemplo, no son carcinógenos hasta que el cuerpo los metaboliza a formas reactivas que pueden dañar el ADN. Pero la activación también nos enseña algo importante sobre las interacciones alimento-medicamento. Algunos alimentos pueden acelerar o inhibir las enzimas que metabolizan medicamentos, cambiando dramáticamente su toxicidad o efectividad. Lecciones de la historia. La historia está llena de tragedias toxicológicas que nos han enseñado lecciones valiosas, a veces a un costo humano devastador. En 2008, China vivió una de sus peores crisis de seguridad alimentaria cuando se descubrió que la leche en polvo para bebés estaba contaminada con melamina. Los fabricantes agregaban esta sustancia química industrial para hacer que la leche pareciera tener más proteína en las pruebas de calidad. Cientos de miles de bebés fueron expuestos desarrollando insuficiencia renal. O más recientemente la crisis de agua con plomo en Flint, Michigan, nos recordó que incluso en países desarrollados la exposición tóxica puede ocurrir de maneras inesperadas. Cambios en el tratamiento del agua llevaron a que el plomo de las tuberías viejas se liberara en el agua potable, exponiendo a miles de niños a niveles peligrosos de plomo que pueden causar daños neurológicos permanentes. Ahora que sabemos de las 3 piedras angulares, quiero que hablemos de cómo aplicamos estos principios en nuestra práctica diaria como nutricionistas clínicos. Primero, la evaluación de seguridad alimentaria se convierte en una parte integral de nuestro trabajo. Necesitamos entender no solo los macronutrientes y micronutrientes, sino también los potenciales contaminantes, pesticidas, metales pesados, micotoxinas, aditivos alimentarios. Cada uno de estos tiene sus propias curvas, dosis respuesta y poblaciones vulnerables específicas. Por ejemplo, cuando recomendamos pescado por sus ácidos grasos omega 3, también debemos considerar el contenido de mercurio. Para una mujer embarazada necesitamos encontrar ese balance delicado entre obtener los beneficios nutricionales del pescado mientras minimizamos la exposición al mercurio durante una ventana crítica del desarrollo neurológico fetal. La suplementación es otra área donde principios toxicológicos son cruciales. No podemos simplemente asumir que más es mejor o que natural es seguro. Necesitamos determinar dosis seguras, identificar poblaciones vulnerables y estar alerta a posibles interacciones. Metodología de evaluación de riesgo. Es un proceso que combina toxicología, epidemiología y estadística para determinar qué es seguro para la población general. El proceso comienza con la identificación del peligro. ¿Puede esta sustancia causar efectos adversos? Luego viene la caracterización dosis-respuesta. ¿A qué niveles de exposición ocurren estos efectos? Después evaluamos la exposición. ¿Cuánto de esta sustancia consume realmente la gente? Y finalmente caracterizamos el riesgo. ¿Es seguro el nivel de consumo actual? Ya estamos por finalizar y es momento de integrar todo lo que hemos aprendido. Estos 3 principios no operan de manera aislada, interactúan constantemente. Pilar 1. La dosis importa. Nos enseña a preguntarnos siempre cuánto y por cuánto tiempo. Nos recuerda que la diferencia entre un nutriente esencial y una sustancia tóxica a menudo es simplemente la cantidad. Pilar 2. Nos obliga a individualizar nuestras recomendaciones. No podemos aplicar un enfoque de talla única porque la genética, la edad, el estado de salud y otros factores modifican dramáticamente cómo cada persona responde a los alimentos y suplementos. Pilar 3.
Nos mantiene humildes recordándonos que lo que entra al cuerpo no siempre es lo que sale y que las interacciones pueden crear efectos completamente inesperados. Cuando estos tres pilares se combinan, obtenemos un enfoque más sofisticado y personalizado de la nutrición clínica. Por ejemplo, cuando evaluamos un suplemento para un paciente, no solo preguntamos qué dosis, sino qué dosis para esta persona específica, considerando su genética, edad, condiciones médicas y otros medicamentos que toma.